diferentes medios de comunicación. Nos encontramos con Karen Rodríguez. Ella pues es una mujer quien ha sufrido diferentes tipos de maltrato, no solamente psicológico, sino también físico por parte de su expareja sentimental. Hoy pues acudimos a ella con el fin de poder que nos cuente su historia y que esta misma historia sirva para que otras mujeres que de pronto tienen miedo a denunciar lo hagan. Karen, buenas tardes, bienvenida a este espacio. Cuéntanos un poco de qué se trata el problemática pues que está viviendo. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Karen Rodríguez, soy estudiante de psicología de la Unisan Gil. En este momento, bueno, me encuentro con una historia, pues triste, lamentablemente es mi historia. Se demora uno en tomar decisiones, en hacer esto público, porque a veces uno cree que solo denunciando ya se van a solucionar las cosas y lamentablemente pues esto se tornó en una situación supremamente difícil, donde se ven de por medio afectados mis hijos. ¿Cuántos años lleva con su expareja y qué es lo que pasa con él? Bueno, con mi expareja duré 11 años, en el 2018 me caso con él, tenemos a mi hijo que hoy en día tiene 7 años y tengo a mi hija que tiene 6 añitos ya. La situación en cuanto a él, pues todo al comienzo fue muy bueno, se mostró como un hombre agradable, romántico, todo lo que hace un hombre para conquistar a una mujer. Pero ya con el tiempo obviamente esa máscara se le fue cayendo a él, donde hubieron muchas infidelidades, hubo violencia intrafamiliar, violencia hacia mis hijos, hasta para la alimentación no daba y pues hoy en día todo eso me hizo tomar la decisión de dejarlo. Hace 3 años yo me divorcié de él y me vine pues a buscar la ayuda de mis padres aquí en Yopal. Estaba viviendo en la ciudad de Medellín, allá vivía sola con mis hijos nomás, no conocía a nadie y digamos lo que en esta situación de distancia pues se prestaba mucho para ser objeto de manipulación de él. Hablemos un poquito del tema de sus hijos y si en algún momento pues ellos fueron violentados por esta persona. Bueno, las violencias empezaron desde el embarazo en cuanto a mi hija, porque con mi hijo, digámoslo así, que la situación fue un poco calmada, porque pues él tenía amantes, pero pues yo no sabía de nada de esto. Ya en el segundo embarazo de mi hija, que fue un embarazo sorpresa, durante el embarazo tuve varios intentos de aborto a raíz de como de los problemas que tenía con él, el no estar presente cuando me hospitalizaban. Una vez me pegó estando en el embarazo con la niña. Hoy en día la niña tiene un problema pues en el corazón que a raíz del embarazo, digámoslo así, que se le pasó ese problema en el corazón. En cuanto a los niños también hubieron agresiones, desde que la niña era muy bebé, él siempre era como muy, no le gustaba que la niña llorara mucho, le ponía cobijas como para que la niña no llorara, o me recriminaba a mí, me decía, pero ve a esa niña como llora, es que usted la deja llorar, y obvio era un bebé recién nacido pues que necesitaba de pecho y de cuidado, y él prefería estar en su teléfono, digámoslo así, cuadrando su cita con su próxima víctima para poderle sacar plata, y pues obviamente por eso no le importaba como sus hijos. Bueno, ¿hace cuánto iniciaron este tipo de amenazas y precisamente qué es lo que le dice? Nos comentaba fuera de cámaras que le decía que la iba a picar, que le iba a matar. Hablemos un poco de eso. Bueno, las amenazas empiezan cuando ya mi hija tiene como 8 meses. Yo, digámoslo así, que a raíz de toda la situación que vivía con él, yo siempre le manifestaba pues que cambiara, que eso no era bueno, buscamos ayuda espiritual, psicológica, y eso nunca, o sea, él siempre recriminaba que yo era la culpable, que yo era la loca, que yo era la que me imaginaba las cosas y culpaba a los demás, pero él, o sea, el actuar de él era lo normal. Cuando yo lo dejo a él, digámoslo así, que las amenazas de él fue que no, que me iba a picar y que me iba a mandar en un cajón para donde mis padres. Y al ver él que yo en una primera ocasión iba a intentar venirme, entonces cogió unas fotos privadas que teníamos los dos y las envía a unos contactos. Entonces esto hace como, sí, que yo me vea vulnerable. Obviamente muchos van a decir, bueno, y es, digamos, lo que era entre pareja. Y esto hace que eso se volviera
un torno como que si usted no es mía, no es de nadie, y entonces voy a publicar todo, golpes, amenazas, y ya digámoslo que él conoce mucho de fármacos, entonces me decía que si yo seguía así, que lo que iba a hacer era que iba a conseguir una clase de pastas donde me dejara a mí como inmóvil, ¿sí? Como inmóvil, donde yo pudiera como, y si realmente yo fui sometida a que yo trabajaba, él me pedía hasta plata para el arriendo y yo le daba, o sea, no tenía como conciencia de poderme controlar, sino que era todo lo que él dijera, yo lo hacía. ¿Cuál es el momento clave en el que usted dijo, tengo que separarme rotundamente de él, tengo que poner la denuncia en las entidades? Bueno, el caso en el cual yo tomo la decisión es primeramente por mis hijos, porque no hay nada peor que uno como madre estar viviendo una situación de estas, donde, un ejemplo, ni la alimentación era completa, donde mis hijos se veían sometidos a golpes, yo también. Entonces yo decía, ¿qué le estoy dando a mis hijos? O sea, si yo no acabo con este problema, mis hijos van a crecer y obviamente ellos van a pensar, no, sí, o sea, esto es normal verlo en mi mamá, y van a conseguir una clase de personas como esas. Entonces, por motivo y el amor hacia mis hijos, fue que tomo la decisión de dejarlo, y ya hubo un no rotundo donde yo dije, yo no vuelvo más con él, y obviamente en una relación uno nunca termina de conocer a su pareja. Cuando yo lo dejo, me empiezan a escribirme sus amantes, mandándome pruebas, fotos, y ahí es donde todas esas cosas que él decía que estaba trabajando, en realidad él nunca trabajó, andaba era de tours con sus mujeres por allá en Guatapé, Medellín, por Santa Fe de Antioquia. Entonces ahí es donde yo como que más me despierto a darme cuenta pues que en realidad este señor nunca me amó ni amó a mis hijos. Karen, justamente, y muchas personas pues que de pronto entrarán a averiguar sobre el tema, pues van a preguntar que por qué usted no lo había dejado antes, en estas primeras ocasiones en las que se dio cuenta de estas infidelidades. Digámoslo que es difícil para una persona que no ha vivido con una persona narcisista, digámoslo que poder venir a juzgar, porque afortunadamente los que no han tenido que vivir con una persona de estas, digámoslo que uno puede salir de cualquier relación, bueno, ya hubo una infidelidad y me voy, pero con un narcisista es muy difícil de salir. Hoy en día ya en lo que llevo estudiando y en lo que he hecho por digámoslo personalmente, por estudiar este clase de perfiles, es una persona que es como una droga. Él a ti te vende una imagen, te vende una reputación, te dice que es el mejor partido, y en realidad cuando tú ya caes en esa trampa ya es muy difícil de salir de ahí. O sea, yo en muchas veces pensé que yo nunca iba a poder salir de esa relación, hasta yo muchas veces le pedía ayuda a mi mamá, llamaba a mi papá y yo les contaba la situación en la que estaba, porque él hasta me prohibía hablar con mi familia, no podía hablar, me tocaba a las escondidas hablar con mi mamá. Entonces es difícil salir de una relación de estas. Solo los que han vivido con un narcisista saben lo que cuesta salir de una relación de estas, la intimidación, el miedo que dan, porque ellos siempre son, es que te voy a matar, es que te voy a coger. Entonces uno entre ese miedo están de por medio de sus hijos. O sea, son muchas cosas las que los llevan a uno a no actuar ya, sino a esperar, y ellos siempre, un ejemplo, te golpean y después te traen un ramo de flores, unos chocolates, te hacen una carta y te dicen que perdón, y ya no vuelve a pasar, y mentiras, más adelante vuelven y cometen el mismo patrón. Solo que uno como mujer es muy difícil ya después de haberse ido de su casa volver a la casa de sus padres. O sea, eso era lo que yo no quería saber que algo se podía rescatar en él, buscar una ayuda para también ayudarlo, y no era juzgarlo sino ayudarlo, pero en realidad él no, o sea, él no nunca quiso ver sus problemas, sino que para él era normal. Justamente, Karen, tú que has estudiado, que estás estudiando psicología, ¿cuál sería ese mensaje para aquellas mujeres que de pronto están sufriendo de esa violencia psicológica por parte de sus parejas y que aún no han podido identificar esas señales? ¿Cuáles son esas señales y el mensaje para ellas? Bueno, el mensaje para todas aquellas personas que estén sufriendo o estén pasando por una relación de estas, quiero decirles que es difícil, sí, es difícil salir, no es fácil, porque solo los que hemos vivido esta clase de situaciones sabemos lo que cuesta tomar decisiones, porque a veces creamos una dependencia emocional tan grande que ellos nos hacen creer que nuestra familia, que nadie nos quiere sino solo ellos, o sea, sin ellos no podemos salir adelante, y más cuando tenemos hijos de por medio es peor. Pero yo les hago un llamado a todas esas madres que tienen hijos, que piensen en esos bebés inocentes que tienen alrededor,
que si no quieren ver a sus hijos sufriendo lo que ustedes hoy en día están viviendo en carne propia, hay que tomar decisiones a tiempo, así aunque tengamos para una aguapanela con pan, así aunque nos toque, digamos lo que sufrir un poco de tiempo, pero va a ser pasajero, es algo que no va a ser para toda la vida. Y sobre todo es no seguir dándole combustible a estos hombres para que nos sigan maltratando emocionalmente, físicamente, que nos hagan sentir que no valemos como mujeres, sino es un llamado a ustedes, a esas grandes mujeres que están en sus hogares dando lo mejor de ustedes, estando pendientes de sus hijos, que no están solas, hay que tomar decisiones. Hay un conducto regular que quizás las leyes a veces no es que nos ayuden mucho, porque en realidad es muy poca la ayuda que nos dan. Pero si hablamos y decimos, mire, esto me está pasando esto, ayúdenme, yo creo que la familia no nos va a dejar solos y vamos a poder salir algún día de eso. Bueno, Karen, también nos contaba usted que cuentan con una medida de protección, usted, sus hijos. Se encuentra en la fiscalía y extra micrófonos nos contó que esta persona, pues, después de que usted dio una entrevista en un medio de comunicación, pues, estuvo rondando por su casa. ¿Qué en este momento usted siente el acompañamiento de la fiscalía, de la policía? ¿Quién la está asesorando y ayudando? Lastimosamente cuando hacemos esto por medios públicos, como que ahí sí todo el mundo como que se despierta, como que dicen, ay sí, es verdad lo que ahora sí vamos a ayudar. A mi casa fue la policía púrpura, que yo ya había ido ya en la inspección de la policía a poner el incumplimiento a la medida. Entonces ellos me hicieron firmar unos formatos, me leyeron unas leyes, unas violencias que pueden existir y que estas personas si las llegan a incumplir, entonces ya vienen otros procesos. Pero hay una medida de protección, hay un incumplimiento a esa medida, pero imagínate, nos dan la audiencia hasta finales de noviembre. Mientras tanto, yo tengo que esperar si me mata, si me pasa algo, si me sigue acosando, si me sigue hostigando, mientras tanto tengo que esperar o hacer el llamado a la policía, pero igual no van a poder hacer nada hasta que no haya una audiencia. Entonces es difícil, es muy difícil uno como mujer hacerse escuchar. Y hoy en día entiendo a todas esas mujeres que lastimosamente hoy en día han muerto, porque no es fácil a una de mujer. Mire, yo tengo que trabajar, si yo no trabajo es un día que yo pierdo para alimentar a mis hijos, si yo no estudio pues nunca voy a poder surgir ni nunca voy a poderles dar un futuro a mis hijos. Entonces es complejo. Imagínese una mujer que de pronto le toca estar todo el día en casa y si solo depende de esa persona que la golpea, que le hace aunque sea poco. Dime cómo van a tomar decisiones, no las pueden tomar, les toca ahí sumergirse en un hogar. Yo veía comentarios de muchas mujeres que me decían que estaban viviendo esta misma situación. Entonces es difícil uno ponerse en los zapatos del otro cuando no lo estamos viviendo. Y si la situación es peor, si no consiguen ayuda, si no tienen un apoyo, es mucho más complicado. Pero esa medida de protección en realidad es como un adorno porque en realidad no sirve para nada. Muchos casos de feminicidio en Colombia tristemente tienen ese trasfondo de que las mujeres han denunciado pero que no se les ha garantizado esa seguridad. ¿Cómo ha sido ese acompañamiento institucional en su caso? En mi caso, por lo menos, ayuda psicológica he recibido por parte de mi universidad, de la Unisangil UNAP. He buscado más ayuda, digámoslo así, que por personas externas, ni siquiera por las entidades públicas. Y ya hoy en día que hice pública mi denuncia, entonces ahí sí me llamaron de la Defensoría del Pueblo, ahí sí por la personería. O sea, lastimosamente tiene que llegar uno hasta estos puntos para que lo escuchen. Y si una persona que es víctima y nunca habla, pues por eso termina lastimosamente en un feminicidio, porque sencillamente no hicieron más. ¿Se ha de pronto usted acercado a la Casa de Justicia a comentar su caso? No, allá yo creo que yo ya soy más conocida por ir, porque para que nomás me recibieran el incumplimiento a la medida, tuve que pasar casi una semana cruzada de la universidad hacia la Casa de la Justicia, ya está para poderles firmar. Cuando mire, todavía me sigue acosando, sigue yendo al colegio de mis hijos, mostraba los videos y hasta que por fin se dio. Obviamente son muchos los casos que hay, unos más graves que otros, entonces de acuerdo a la gravedad como que le ponen a uno una ficha para poder seguir con el caso, pero en realidad sí es muy complejo la situación judicial hoy en día.
Karen, ¿cuál es ese mensaje que usted le envía de pronto a todas estas víctimas que todavía no se atreven a denunciar y que pueden ser posibles víctimas de feminicidio? Bueno, en este caso le hago un llamado a todas esas mujeres, también pueden existir hombres porque no solo son mujeres, que denuncien, no se queden callados, busquen el apoyo de sus familiares, quizás son los únicos que nos pueden sacar de este problema. Ir primeramente pues a la Casa de la Justicia, que es donde empieza el conducto regular. Si allá no nos escuchan, podemos ir a la Fiscalía, y en caso de que esto no se haga posible, pues buscar la línea púrpura para poder llamar, y de esta manera pues que se haga un conducto. Es demorado, es muy lento, porque en realidad las audiencias se demoran demasiado para que por fin hagan algo con esa persona. Pero lo ideal es siempre dejar un precedente y alejarnos del peligro. O sea, si sabemos que nuestra vida está en riesgo en una casa, pues no quedarnos ahí, sino sencillamente alejarnos de estas personas para que no acaben con nuestra vida, y sencillamente para ellos hasta haya un beneficio de casa por cárcel y finalmente nunca vayan a pagar la muerte de una mujer. Karen, ¿y para sus hijos han tenido acompañamiento psicológico? Relativamente no. La ayuda psicológica ha sido más por parte mía. Yo he sido más como la psicóloga de mis hijos. Después de que este señor inventa el abuso de mi hija, que fue falso, obviamente mi hija cambió. Ella era muy alegre, era muy melosa, y de un momento a otro ella cambia su forma de ser, se irritaba por todo, lloraba por todo. Obvio, era un bebé que ni siquiera sabía lo que había pasado, entonces prácticamente me tocó ser esa ayuda para ella, ayudarla, comprenderla, explicarle lo que estaba sucediendo, pero en realidad, o sea, como tal, ayuda por la EPS, una cita de psicología casi nunca hay. Siempre me llamaban, no, le vamos a agendar, y siempre me cancelaban las citas. O sea, en realidad, hasta la EPS nunca hay una cita de psicología, no hay la persona, ente para dar las citas, entonces es complicado, es muy complicado. Muchas gracias, Karen, por contarnos esta historia, que sin duda es un ejemplo de valentía para aquellas mujeres que de pronto están pasando por una situación similar y no se atreven a denunciar. Muchas gracias a ustedes.